Como la mayoría de ustedes saben, creo que firmemente que los cristianos deben ser hombres y mujeres valientes y que no deben ser rehenes del miedo. Este fue el punto que hice hace varias semanas cuando insistí a aquellos de ustedes que se habían quedado en casa por temor del coronavirus que regresen a la iglesia porque tienen un mandato de Dios de no dejar congregarse con otros creyentes. Y aunque dije eso en ese momento y todavía me siento así, que aquellos que tienen un alto riesgo de salud tienen una razón legítima para quedarse en casa hasta que las cosas se calmen, pero la Biblia dice claro que los cristianos no deben dar temor por sus vidas y deben obedecer a Dios, incluso cuando se enfrentan a riesgos y peligros. Regresamos a nuestro estudio de Hechos y vemos esta misma verdad de valor y determinación en obedecer a Dios, incluso en frente al sufrimiento y la muerte ilustrada en la vida del apóstol Pablo. Como recordarán, con el cierre del capítulo 20, Pablo ha terminado su despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él se detuvo brevemente en la ciudad de Mileto, donde él les dio a esos ancianos sus instrucciones finales, y ahora Pablo ha regresado a su barco y resume su viaje a Jerusalén. ¿Y por qué iba a Jerusalén? Bueno, les recuerdo que Pablo tenía una misión de brindar alivio financiero a los creyentes judíos que eran afectados por la pobreza en la iglesia de Jerusalén. Y él tenía la carga de aceptar ofrendas de amor de algunas de las iglesias gentiles para sus hermanos judíos en Jerusalén, con el fin de transmitir unidad entre ellos en Cristo. Es decir, quería que entenderían que todos eran una iglesia, un solo rebaño, bajo de la dirección del Señor Jesucristo. Pablo está decidido a llevar este dinero a los pobres hermanos judíos. Y Lucas, viajando una vez más con el apóstol, nos dice en el capítulo 21 algunos de los detalles de este viaje. Y sin embargo, él cuenta sobre los pueblos que se detuvo el barco en camino a Jerusalén y también revela que cada vez que Pablo se encontraba con creyentes en estos pueblos, ellos le advertían del sufrimiento que le esperaba en Jerusalén y lo trataban de convencer de que no fuera ahí. Me gustaría que miren cómo Lucas los habla sobre estas advertencias, tratando que el apóstol no fuera a Jerusalén. Y vamos a ir a Hechos 21:4. Dice, nos quedamos 7 días allí, ya que hallamos a los discípulos. Mediante el Espíritu, ellos decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Y también en Hechos 21:10 al 12, dice, y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Ágabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos esto, nosotros y también los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Por amor y preocupación por Pablo, esas personas le suplicaban y le rogaban que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo no escucharía nada de esto. Estaba tan seguro de que era la voluntad de Dios viajar a Jerusalén que se vio obligado a hacer una declaración expresando su determinación de que nada, ni siquiera sus súplicas, lo convencerían a abandonar su misión a Jerusalén. Y aquí está la respuesta de Pablo a aquellos. En Hechos 13 al 14, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Y como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Ahora, quiero que noten algo acerca de cómo estas personas respondieron a la insistencia de Pablo en continuar su viaje a Jerusalén, incluso arriesgando su vida. Después de abandonar el hecho de que Pablo no les iba a escuchar, mire las palabras que dijeron al final del versículo 14, que se haga la voluntad del Señor. Y esas palabras, que se haga la voluntad del Señor, son muy importantes porque la voluntad del Señor nos ayuda a comprender el mensaje de Lucas. Verá, la pregunta principal que enfrentamos al mirar esta sección de las Escrituras es, ¿está Pablo haciendo la voluntad de Dios al ir a Jerusalén? Y la razón por la que pregunto esto es porque, como miramos en el versículo 4, leemos que los creyentes en la ciudad de Tiro le seguían diciendo a Pablo por medio del Espíritu que no pusiera ni un pie en Jerusalén. Pero Pablo ignoró las palabras de ellos. Si estas palabras vinieron a través del Espíritu, lo que significa es que esas palabras son del Espíritu Santo comunicadas a través de esas personas. Entonces, ¿significa que Pablo fue desobediente a Dios al ir a Jerusalén? En Hechos 20, de 22 al 23, Pablo les había dicho a los ancianos de Éfeso en su despedida que el Espíritu Santo lo estaba guiando para ir a Jerusalén. Y él les dice, ahora, he aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad, cada ciudad, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí Pablo dice que fue el Espíritu Santo quien lo impulsó a ir a Jerusalén, y a donde él iba, el Espíritu hablaba a través de creyentes y le testificaban que cadenas y aflicciones le esperaban en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es? ¿Que el Espíritu Santo obligó a Pablo a ir a Jerusalén o que el Espíritu le prohibió ir a Jerusalén? A la luz de lo que hemos leído, ¿cómo reconciliamos estas dos declaraciones contradictorias sobre el Espíritu Santo y Pablo yendo a Jerusalén? Bueno, basado en las palabras de Pablo en el capítulo 20, la voluntad del Espíritu Santo era que él fuera a Jerusalén. Pero según lo que nos dice Lucas en capítulo 21, el Espíritu Santo a través de los creyentes en Tiro le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ahora, el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Él no tiene doble ánimo y es por eso que hoy nos enfrentamos a la pregunta que si Pablo estaba desobediente al Espíritu o no, o estaba siendo obediente a Dios en ser bravo y valiente a ir a Jerusalén, aunque sabía que estaba arriesgando su vida al hacer esto. Y la respuesta tiene que ser una o la otra. Entonces, ¿cómo resolvemos este aparente conflicto? ¿Estaba el apóstol en lo correcto o equivocado al ir a Jerusalén? Bueno, tenemos que reconocer que los apóstoles de Jesús solo eran infalibles en su enseñanza y las escrituras de la palabra de Dios. Sus acciones y actitudes no eran infalibles y siendo humanos pecaban y cometían errores. Porque, por ejemplo, Pedro estaba equivocado cuando rechazó comer con sus hermanos gentiles en Antioquía. Y eran ellos hombres humanos que hacían errores. Y también Pablo miramos que reconoció el error de Pedro y lo reprendió públicamente por su hipocresía, como leemos en Gálatas 2. También podemos ver en Pablo también tuvo culpa cuando él y Bernabé se metieron en un pleito sobre llevar a Juan Marcos con ellos en el próximo viaje de misión. Entonces, apóstolos pecan y cometían errores, al igual que nosotros. De hecho,
Una de las evidencias más fuertes de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y no la palabra de hombres es porque la Biblia habla sobre los fracasos y pecados de gran hombres de Dios. Es por eso que leemos en la Biblia acerca de Noé cuando se emborrachó, de Abraham cuando mintió, de Moisés cuando mató a un egipcio, y David cuando cometió adulterio con Betsabé y luego mandó que su esposo fuera asesinado en el campo de la batalla. Si hombres hubieran sido la fuente de las escrituras, nunca, nunca hubiéramos leído esas cosas acerca de esos hombres de Dios, porque los hombres tienden a exaltarse a sí mismos y esconder sus fallas. Pero debido a que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos un registro honesto de los pecados, fracasos también, de estos hombres grandes y siervos de Dios. Entonces, no dudamos que Pablo no era perfecto y que cometió errores, excepto en sus cartas del Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta que nos enfrentamos en esta sección de Hechos es, ¿cometió Pablo un error con respecto al ir a Jerusalén? Es decir, puede ser que la pasión de Pablo por traer un regalo de amor a las iglesias gentiles de Jerusalén distorsionó su discernimiento en la voluntad de Dios. De modo que a pesar que el Espíritu le ordenó que no fuera a Jerusalén, él no escuchó ni obedeció y como resultado siguió adelante con sus planes para continuar este viaje. Ahora, aunque hay algunos maestros de la Biblia que están convencidos de que Pablo se equivocó al ir a Jerusalén y al ir fue desobediente al Espíritu y por lo tanto no obedeció la voluntad de Dios, yo creo que la evidencia bíblica apoya que Pablo tuvo razón al ir a Jerusalén y estaba en la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo esto? En primer lugar, Lucas, el escritor de Hechos, nos dice que creía que Pablo estaba obediente al Espíritu Santo al ir a Jerusalén, porque miramos en Hechos 19:21, registra que el Espíritu Santo quien estaba guiando a Pablo. Y la palabra dice, cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. También dice en Hechos 20, 22 al 23, nos dice también Lucas, ahora, he aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Observe que en estas declaraciones el Espíritu no le prohibió a Pablo a ir a Jerusalén, simplemente le contó sobre el sufrimiento que le esperaría. En segundo lugar, el libro de Hechos revela que Pablo tenía un historial comprobado de obedecer constantemente a Dios al respecto de la dirección que él iría en sus viajes misioneros. Por ejemplo, leemos en Hechos 16, 6 al 10. Y dice, atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se le permitió. Entonces, después de pasar, se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio.
Lo que vemos aquí es que la vida de Pablo era dirigida por el Señor y él obedecía a Dios en sus viajes. Y podemos concluir que él obedeció cuando se trataba de viajar a Jerusalén. Y en la intención de ir a Jerusalén era porque Pablo quería cumplir el ministerio que Jesús le había dado y a pesar del sufrimiento que iba a pasar ahí. Ese es el tercer punto. Y miramos en Hechos 20:24. Dice, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, no es posible que el Espíritu Santo le prohibiera a Pablo hacer lo que el Señor Jesús le había encargado que hiciera, y que era ir a Jerusalén. Pero eso es lo que tendrías que concluir si crees que Pablo se equivocó al ir a Jerusalén. Cuarto, quiero que noten una vez más la profecía de Ágabo en el versículo 11. Y vamos a mirar en Hechos 21:11. Dice, al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Observe que Ágabo atribuyó esta predicción por el Espíritu Santo hablando a través de él, diciéndole a Pablo que el Espíritu decía cómo el pueblo judío lo iba a maltratar en Jerusalén. Esta es una profecía muy específica. Lucas nos dice que el Espíritu a través de un profeta habló sobre el sufrimiento que Pablo experimentaría en Jerusalén. Tengan en cuenta esto. Si Pablo hubiera prestado atención a los ruegos de su amigo en no ir a Jerusalén, entonces esta profecía no se hubiera cumplido. Pero eso no puede ser el caso, porque las palabras del Espíritu siempre se cumplen. De lo contrario, eso significaría que Él miente y la Biblia nos dice que Dios no puede mentir. Y finalmente, no hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento de que Pablo cometió un pecado al ir a Jerusalén. A lo contrario, miramos más tarde que Pablo se defendió ante el alto concilio judío cuando estaba en Jerusalén y él declaró que caminaba en obediencia a Dios. Y él dijo en el concilio en Hechos 23:1. Y Pablo dice, entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo, hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Dice, he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Pablo dijo que su conciencia estaba limpia, hasta incluyendo sus acciones al venir a Jerusalén. Y como dijo un maestro de la Biblia, dijo con respeto a esas palabras de Pablo, dijo, es difícil ver cómo pudo haber dicho eso si hubiera pecado obviamente contra Dios. Pero esas razones estoy convencido que Pablo al ir a Jerusalén no fue pecado, pero más bien fue un acto de valentía y obediencia de su parte, ya que ignoró los riesgos de su vida para hacer lo que el Espíritu Santo lo indicó hacer. Él ignoró los riesgos y fue guiado por el Espíritu Santo. Y esta valentía por parte de Pablo
y su determinación de hacer la voluntad de Dios sin importar los peligros a la posibilidad de muerte es la razón por la que Lucas incluyó estos versículos en Hechos. Verán, en lugar de darnos una breve palabra sobre la llegada de Pablo a Jerusalén, Lucas revela una serie de detalles sobre los viajes de Pablo en su camino, incluyendo que había ciertos obstáculos en el camino del apóstol cuando viajó, obstáculos que podrían haberlo desanimado y haberlo hecho cancelar su viaje y dar la vuelta o tomar otra dirección. Pero no se dio la vuelta. En cambio, se puso firme para ir a Jerusalén afuera de estos obstáculos. Y al hacer esto, Lucas presenta a Pablo como un ejemplo de cómo cristianos debemos demostrar valor y determinación en obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando tenemos grandes obstáculos que nos pueden impedir obedecer a Dios. Y la forma en que Lucas hace esto es registrando 3 obstáculos específicos que Pablo enfrentó en su viaje y tuvo que resolver para obedecer a Dios. Y estos obstáculos son algunos de los mismos obstáculos que enfrentamos cuando se trata de llevar a cabo de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Entonces, este pasaje es muy práctico y revelante porque todos enfrentamos obstáculos en hacer la voluntad de Dios. Y estos versículos nos muestran cómo podemos superar estos obstáculos y siguiendo el ejemplo de Pablo, de modo que, como Pablo, demostremos valor y determinación al obedecer a Dios. Ahora, el primer obstáculo de Lucas nos dice que Pablo enfrentó al obedecer a Dios. El primero fue el obstáculo de los amigos creyentes que trataron de convencerle a desobedecer a Dios. Versículos 1 al 3 dice, habiéndonos despedidos de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, hallando un barco que hacía travesía a Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos. Después de avistar Chipre y dejarla a la izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco debía descargar allí. En las despedidas de Pablo a los ancianos de Éfeso, estos hombres cayeron sobre su cuello y lo besaron consistentemente, sabiendo que sería la última vez que lo verían. Y Lucas continúa contándonos lo que sucedió después de que Pablo y sus compañeros salieron de Milito y su continuación de viajar a Jerusalén. Lucas en estos primeros versículos del capítulo 21 nos cuenta sobre su ruta de viaje en términos de dónde se detuvo el barco en el camino. Dirigiéndose al sureste en el mar Mediterráneo, Lucas nos dice que primero hicieron un par de paradas de un solo día en las islas de Cos y Rodas hasta que llegaron a la ciudad de Pátara en la costa suroeste de Asia Menor, donde cambiaron a un barco que los llevaría sin escalas a Fenicia, que está por la provincia romana de Siria. Y llegando finalmente a la ciudad portuaria fenicia de Tiro, y donde el barco permaneció durante varios días para descargar su carga. Aunque estos detalles de navegación mencionados por Lucas pueden parecer insignificantes, no lo son, porque al decirnos que Pablo decidió cambiar de barco para obtener un barco más grande, que cruzaría el mar más rápido que un barco que quizás hiciera paradas por la costa, aprendemos una lección importante sobre el valor y la obediencia de Pablo a Dios. Tenemos que recordarnos hacia dónde Él se dirige
Él está en camino para Jerusalén, sabiendo muy bien que allí encontrará sufrimiento. Y sin embargo, en lugar de ir despacio y retrasar lo inevitable, Pablo acelera su viaje transfiriéndose a un barco que lo llevaría aún más rápido a Jerusalén. Hermanos, esa indica el valor y la determinación de Pablo en obedecer a Dios. Fuera del dolor que sabe que va a sufrir, verá, la única consideración para Pablo era obedecer a Dios, por lo que fue impulsado a llevar a Jerusalén lo más rápido posible, porque esto era la voluntad de Dios para la vida de él. Sin embargo, la primera prueba sobre su valentía y determinación vendrá cuando se desembarque el barco y encuentre algunos creyentes en la ciudad de Tiro, porque estos creyentes intentarán convencer a Pablo de que no continúe su viaje a Jerusalén. En Hechos 21:4 los dice esto. Dice, nos quedamos 7 días ahí ya que hallamos a los discípulos mediante el Espíritu, ellos decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Lucas dice que después de aterrizar en Tiro, Pablo y sus compañeros buscaron a los creyentes que vivían ahí. Probablemente no conocían a nadie porque Pablo no había fundado esa iglesia. Pero al encontrarlos, Lucas dice que se quedaron con ellos por 7 días y era gente nueva que nunca los conocía. Pero mientras esperaban que el barco cargara su nueva carga y luego continuara su viaje, estuvieron con ellos. Pero durante esos 7 días, esos creyentes llegaron a conocer y amar a Pablo, tanto que, preocupados por su seguridad, le decían que no fuera a Jerusalén. Lucas dice que le decían a Pablo por medio del Espíritu que no pusiera ni un pie en Jerusalén. Y eso nos lleva de regreso al tema que hablé antes, donde parece que hay una contradicción, porque antes de esto leemos que Pablo dijo que él fue obligado y atado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Pero ahora leemos que esos creyentes en Tiro le decían por medio del Espíritu que no pusiera ni un pie en Jerusalén. Entonces, ¿cómo reconciliamos esas dos declaraciones contradictorias? Bueno, a la luz de toda la evidencia que dije anterior, que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que fuera a Jerusalén, la explicación más plausible de esta contradicción es que esos creyentes a través del Espíritu estaban advirtiendo a Pablo que si quería evitar el sufrimiento, no debería ir a Jerusalén. Es decir, el Espíritu Santo no está prohibiendo a Pablo de ir a Jerusalén, solo le está dando advertencias sobre los peligros que le esperarían ahí. Vamos a ver cómo un erudito de la Biblia explicó lo que estaba sucediendo en Tiro, y él dice, considerándolo todo, parece mejor entender Hechos 21:4 como una comunicación y no una prohibición del viaje de Pablo a Jerusalén, sino solo una advertencia clara de que no debe poner un pie en Jerusalén si desea evitar peligro y problemas graves. Pero Pablo ya había calculado el costo y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para cumplir su voto y dar un ejemplo de valentía ante la iglesia de Dios. En secuencia, parece bastante claro que estaba siguiendo la voluntad de la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, esto no es una contradicción. La voluntad del Espíritu Santo era que Pablo fuera a Jerusalén. Sin embargo, esos creyentes de Tiro todavía estaban tratando de convencer al apóstol que no fuera allí. Y eso, amigos míos, es un obstáculo para Pablo en obedecer a Dios. Y, y es el mismo tipo de obstáculo que nosotros mismos podemos enfrentar cuando creyentes tratan de convencernos de que no obedezcamos una verdad bíblica. Ahora,
Tal vez se pregunte cómo hermanos creyentes pudieran intentar convencernos de que desobedezcamos a Dios. Bueno, hay varios ejemplos y les voy a dejar saber. Cuando amigos cristianos te aconsejan que te divorcies de tu cónyuge porque estás casado con una persona difícil, pero no existen motivos bíblicos para un divorcio. Y aunque estos amigos cristianos puedan estar preocupados por tu bienestar, te animan a divorciarte de tu cónyuge, aunque esto desobedece a Dios. O eso pasa bastante. Eso no es, he estado en el ministerio por 40 años y esto pasa bastante. O cuando un cristiano te aconseja que nunca le pegues a tu hijo cuando desobedecen, mientras que la Biblia enseña que el castigo corporal amoroso debe aplicarse cuando hay rebelión en un niño pequeño. Pero ese no es lo que dice el mundo. Y hasta algunos amigos cristianos también dicen, no le pegues a tus niños. Pero hasta la psicología dice que no debemos de pegarles a los niños. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Y me gusta en Proverbios también que dice, cuando el escritor dice, aunque lloren, no van a morir. Es una buena palabra. O cuando tus compañeros cristianos te aconsejan que no consideres ir al campo misional porque podrías ser peligroso y estarías poniendo en riesgo tu vida y la de tus seres queridos. Van a decir, ¿por qué vas a ir? Dice, nomás evangeliza aquí. ¿Por qué tienes que ir a otro país extranjero? Y aunque el Señor te está guiando allí. Lo mismo es cierto cuando cristianos te alientan de no ir a la iglesia durante la pandemia, incluso cuando no estás en la categoría de alto riesgo, cuando la palabra de Dios nos dice que no abandonemos la reunión de ustedes mismos. La gente puede tener una buena posición, pero te están diciendo que desobedezcas a Dios. Hay muchas ocasiones donde cristianos pueden poner obstáculos en nuestro camino para obedecer a Dios. Y la manera de lidiar con esos obstáculos es hacer lo que hizo Pablo. Ignorar esos obstáculos, aunque vengan de buenas intenciones, y simplemente seguir la obediencia a Dios. Si estás convencido que estás haciendo la voluntad de Dios basada en las escrituras, entonces sé valiente y no permitas que nadie te impida obedecer, incluso si hay riesgo y peligro. Les recuerdo que la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron valientes y se negaron a la presión para desobedecer al Señor por temor. Escuche, esas palabras de John MacArthur, cual escribe sobre aquellos en las escrituras que estaban decididos a hacer el bien sin importar los riesgos. Y él dice, el compromiso valiente que viene de fuertes convicciones es una cualidad que se encuentra en todos aquellos a quienes Dios elige para liderar. Convencidos de que Dios le había dado a Israel la tierra de Canaán, Josué y Caleb discutieron fuerte a favor de una invasión inmediata, afuera de las recomendaciones cobardes de los otros 10 espías. Creyendo que Dios les iba a dar la victoria a su pueblo sobre las fuerzas cananeas dirigidas por Sisera, Débora insistió a Barak a liderar a los israelitas contra él. Tanto era la convicción de David de que Dios venció a Goliat y liberó a Israel de los filisteos, mientras David arriesgó su vida en la batalla con el gigante. Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a perder sus vidas en lugar de renunciar su convicción de adorar solo a Dios. Daniel también estaba dispuesto a morir antes de dejar adorar al Dios verdadero. También podemos agregar a Pablo en esta lista de personas bíblicas que negaron a ceder al miedo porque estaban decididos a obedecer a Dios afuera de los riesgos por la salud o la seguridad de ellos. Y esto fue el caso de Pablo, porque los creyentes de Tiro siguieron tratando de cambiar su opinión de no ir a Jerusalén. Pero no leemos nada que indicó
que Pablo pensó en seguir el consejo de ellos. En cambio, leemos en Hechos 21, 5 al 6, él no tuvo acuerdo con los consejos de ellos. Pablo no consideró su salud o su seguridad, dice, o diciendo que la gente lo necesita. No, vamos a ver qué es lo que él dice. Dice en versículo 5, cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos con sus mujeres y hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. En lugar de retirarse por miedo, simplemente leemos que después de pasar una semana en Tiro, Pablo y sus compañeros fueron acompañados afuera de la ciudad por la gente de esta iglesia y abordaron su barco y continuaron su viaje a Jerusalén. Pero antes de abordar, se arrodillaron en la playa y oraron con los hermanos. Luego se despidieron y Pablo y sus compañeros abordaron el barco y los creyentes regresaron a sus hogares en Tiro. Y así, el primer obstáculo para la obediencia que Lucas habla es el obstáculo que viene de los creyentes, quienes, aunque pueden tener buenas intenciones, se equivocan al tratar de convencer a alguien que no obedezca a Dios. O te pueden tratar de persuadir a ti o a mí. Así, hermanos, sean valientes, fuertes, estén determinados a hacer lo que Dios quiere que hagan, incluso cuando hermanos con buenas intenciones les digan lo contrario. Esto fue el primer obstáculo de la obediencia que fue presentado a Pablo. Ahora Lucas nos habla sobre un segundo obstáculo para la obediencia que se enfrentó al apóstol. El obstáculo de los amigos que tratan de convencer a Pablo para desobedecer a Dios. Y vamos a mirar esto en Hechos 21, 7 al 9. Dice, habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al día siguiente partimos y llegamos a Cerea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7 que nos alojamos con él. Y este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Lucas nos dice que después de contemplar el breve viaje de 25 millas desde Tiro a la ciudad de Ptolemaida, es conocida hoy como Aco, saludaron a los hermanos que vivían ahí y se quedaron con ellos por un día. Y el pastor ha ido a esa ciudad. Antes era conocido Ptolemaida y ahora es conocido como Aco. Y pues viajaron este breve viaje de 25 millas, pero después viajaron más lejos al sur, unas 40 millas, y llegaron a la ciudad de Cesarea, donde se quedaron con Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 hombres originales de la iglesia de Jerusalén, que fue elegidos para supervisar la distribución de alimentos a las viudas. Y si has estado y recuerdes de Felipe en nuestros estudios anteriores de Hechos, porque desempeñó Felipe un papel importante en la extensión del evangelio en Samaria y también evangelizó el eunuco etíope. Y última vez que escuchamos sobre algo Felipe fue en Hechos 8:40. Y Felipe hizo muchas cosas dentro de la extensión del evangelio. Y cuando paró en Jerusalén, fue Felipe que llevó el evangelio a Samaria. En Hechos 8:40 lo dice, pero Felipe se encontró a Azoto y pasando por allí anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Y ahora, unos 20 años después, vemos que Felipe decidió establecerse en Cesarea y vive allí con sus 4 hijas solteras, que eran profetisas, que significa que profetizaban la revelación divina. Ahora, no se nos dice cuánto tiempo Pablo y sus compañeros se quedaron con Felipe y sus 4 hijas, pero lo que se nos dice es que mientras estaban en Cesarea, un profeta llamado Ágabo vino a visitarlos y tenía un mensaje de Dios para Pablo. Y Lucas nos dice esto sobre la visita de este hombre y su mensaje profético para el apóstol. Y en Hechos 21, 10 al 11 dice, yo sé que lo leí otra vez, pero lo voy a leer otra vez. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Ágabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y lo entregarán en las manos de los gentiles. Viajando a Jerusalén, a Cesarea, este profeta llamado Ágabo llega a la casa de Felipe y le da a Pablo un mensaje profético que es dramático y visual. Tomando el cinturón de Pablo, Ágabo se ata sus propios pies y manos y declara que el Espíritu Santo dice que esto es lo que el pueblo judío en Jerusalén le hará a Pablo si él va allí. Y luego lo entregarán a los gentiles, que son las autoridades romanas. Es decir, el mensaje de este hombre a Pablo por el Espíritu Santo es una advertencia de las aflicciones que le esperarán en Jerusalén. El Espíritu no le prohíbe ir allí, simplemente le advierte de lo que le sucederá. Sin embargo, cuando los otros presentes en la casa de Felipe escucharon esta profecía de Ágabo, comenzaron a rogarle a Pablo que no fuera a Jerusalén. Miramos esto en Hechos 21, 12. Dice, cuando oímos esto nosotros y también los que de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Ahora, la reacción de esta gente es muy similar a la reacción de aquellos en Tiro que insistieron que Pablo abandonara sus planes. Pero hay una diferencia entre las personas que hicieron esa súplica al apóstol. Y quiero identificar a los que estaban en Cesarea y le rogaban a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque porque Lucas nos dice nosotros. Y también los de aquel lugar le rogamos que no subiría a Jerusalén. Cuando Lucas dice nosotros, él se incluye a sí mismo y a los otros compañeros del viaje. Él está allí. Y ellos eran muy cercas con Pablo y lo conocían muy bien y eran sus amigos y colegas en el ministerio. Hombres que él los había conocido por muchos años. Y él no sabía a esta gente, pero sí conocía a sus amigos que le estaban ahora rogando que no fuera a Jerusalén. Esta gente rogándole. Hermanos, lo que eso nos dice es que hay momentos en que aquellos que están cerca de nosotros, nuestros amigos y seres queridos, nos ponen obstáculos al insistir a no obedecer a Dios. Y te puedes preguntar, ¿cómo podría ser esto el caso? Cuando cuando estas personas que te aman y se preocupan por ti, ¿cómo ellos pueden decirlos para desobedecer a Dios? Bueno, eso sucede, por ejemplo, cuando padres cristianos se oponen a que sus hijos vayan al campo misional. No quieren que se vayan y ciertamente no quieren que se lleven a sus nietos a un país extranjero y lejos y tratan de desanimarlos de obedecer el llamado de Dios en su vida. Y al hacerlo ponen un obstáculo para la obediencia a Dios.
Esto pasa bastante y lo quiero decir. Y muchos años antes conocía de una pareja que tenía muchos problemas, que querían moverse para la Florida y estaban convencidos que el Señor quería que ellos vinieran, pero la familia alrededor de ellos, que eran cristianos, le decían, no, no se muevan. Y habían presiones que recibían de la familia para que se quedaran. Y estas cosas pasan. Por ejemplo, otro obstáculo de los seres queridos es el obstáculo que ponen los padres a sus hijos que vayan a la universidad o seminario cristiano para prepararse para el ministerio. Muchas veces los padres se oponen a esto porque sienten que sus hijos desperdiciarán su futuro a un trabajo bien pagado por algo de bajo ingresos. O algunas veces esos padres se sienten avergonzados por el campo de estudio que sus hijos escogen. O puede ser por el orgullo que se imaginaban de sus hijos tener una posición prestigiosa o hacer mucho dinero. Y yo sé que niños pequeños que están en casa, que están abajo de la autoridad de padres, tienen que ser obedientes a sus padres. Pero para todas las demás personas, estos obstáculos que nosotros hacemos, tenemos que sobresalir para que podamos hacer y superar si queremos ser obedientes a Dios. Y la forma de superar eso es simplemente siendo valientes al hacer lo que Dios quiere que hagamos, incluso si vamos a ir contra nuestros seres queridos. Y eso es exactamente lo que hizo Pablo. Y Lucas nos cuenta la respuesta de Pablo a las súplicas de sus amigos para que él abandone sus planes a ir a Jerusalén. Y al contarnos la respuesta de Pablo, vemos un tercer obstáculo para la obediencia en la vida del apóstol, que es el obstáculo del temor por la persecución. Vamos a ir versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Después de escuchar las repetidas súplicas de sus amigos y otras personas que se preocupaban por él para que él abandonara su viaje a Jerusalén, Pablo fue muy franco al resistir sus súplicas. Él les pregunta, ¿por qué están haciendo esto? Porque las súplicas y las lágrimas de ellos estaban quebrantando el corazón de él. Es decir, él estaba emocionalmente angustiado porque ellos estaban emocionalmente angustiados. Pero a pesar de lo difícil que sus amigos estaban haciendo las cosas, él con resolución y determinación les dice que está listo, no solo para ser atado, sino incluso para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Piense de la presión que sufrió Pablo para que abandonara su viaje a Jerusalén. En su despedida a los ancianos de Éfeso, él les dijo que en cada ciudad el Espíritu le decía a través de los creyentes que cadenas y aflicciones le esperarían en Jerusalén. Luego, en su despedida con esos hombres, él les dijo que no lo iban a ver más. Y después va a Tiro, donde los creyentes le advertían que no vaya a Jerusalén porque iba a sufrir ahí. So, detrás y detrás y detrás de cada acción le decían que no fuera. Y ahora en Cesarea, Ágabo le da un mensaje profético de cómo él iba a sufrir en Jerusalén y sus amigos le rogaron con lágrimas que no fuera. Y lloraban bastante, dicen, no vayas, Pablo, no vayas. Eso es mucha presión para Pablo. Básicamente, no importa que era un apóstol, era mucha presión. Básicamente, él es el único que piensa que debería ir a Jerusalén y no parece haber nadie más que apoye su decisión. Nadie le está diciendo, sí, estás viendo, haciendo un buen trabajo, Pablo. Nadie le dijo eso, nadie lo apoyó. Pero a pesar de lo que todos piensan, Pablo declara muy firmemente que no está apartando de obedecer al Señor y va a ir a Jerusalén y si muere allí, muere allí. Hermanos, aquí está el ejemplo de Pablo en su determinación valiente de hacer la voluntad de Dios. Cuando se enfrentó al obstáculo de tener miedo por sufrir físicamente
y morir debido a la persecución, Pablo no dejó que este obstáculo lo parara, sabiendo que él iba a sufrir porque el Espíritu ya le había dicho. Él se negó a ceder al temor y desobedecer al Señor. Y este tipo de actitud es lo que tú y yo debemos tener, porque vamos a enfrentar persecución por nuestra fe cristiana y no puedes dejar que eso te intimide y no puedes permitir que el miedo a la persecución te paralice de modo que comprometas tu fe a desobedecer y deshonrar a Jesús. Todo podemos tener, podemos tener. Y yo escribí algo. Leí de una mujer que puso algo y dijo, nomás quiero personas que están felices. Y eso es discriminación, porque ella puso un artículo en el newspaper y dice, no podemos discriminar a personas, porque cualquier persona puede venir a un establecimiento. Pero persecución va a venir, hermanos. Y no podemos dejar que eso los dé temor. No podemos dejar que la persecución o cualquier temor te pueda paralizar para no hacer la voluntad de Dios. Ahora, todos podemos tener miedo a la persecución, pero no tienes que ceder a esa tentación o miedo. Y la clave para superar el miedo al sufrimiento físico o al morir a manos de incrédulos por la causa de Jesús es estar en sumisión al Señor para que cuando llegue la persecución ya estemos en una decisión porque nuestro corazón ya está decidido a obedecer a Cristo, cueste lo que cueste. Esa es la clave. Pero todo pasa al conocer la voluntad de Dios y luego ser valiente en tu determinación de obedecer la voluntad de Dios. Mire, antes de que Pablo resolvería el ir a Jerusalén y sufrir, Jesús mismo enfrentó el mismo problema. En Lucas 9:51 leemos, aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabiendo que ir a Jerusalén sería arrestado y luego crucificado, Jesús puso su rostro y determinó ir a Jerusalén. Y lo hizo porque estaba convencido que era la voluntad de Dios y estaba en total sumisión a la voluntad de Él. Porque sabía que esa era la voluntad del Padre y estaba en la sumisión de su voluntad. Y es por eso que mientras estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús, aunque agonizaba emocionalmente por la perspectiva de la cruz, oró en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La cruz era la voluntad de Dios para él. Así que Jesús se negó a apartarse de ella. Dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y eso es porque Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y es la misma actitud que tenía Pablo y debe ser tu actitud. Tienes que estar decidido a enfrentar el sufrimiento por Cristo o dejarás que tus temores carnales te controlen. La clave es estar convencido de que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. Y si sufres por su voluntad, puedes confiar que Él te dará su gracia exactamente en el momento en el que necesites. Después de que Pablo les dijo a sus amigos en Cesarea que todas sus lágrimas y súplicas le rompieron su corazón, él no pararía de ir a Jerusalén. Y cuando la gente escuchó esa respuesta de él, el versículo 14 nos dice su respuesta. Dice, como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo que se haga la voluntad del Señor.
Después de escuchar a Pablo, la gente dejó de rogarle para cancelar su viaje y simplemente se rindieron a la voluntad del Señor y afirmaron su confianza en Dios para cumplir su voluntad. Y así, con este último obstáculo fuera del camino, Pablo siguió su viaje, como leemos en los siguientes versículos, del 15 al 17. Después de esos días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros unos discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un tal Nansón de Chipre, discípulo antiguo en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron. Y algún momento después de estar con Felipe y sus hijas en Cesarea, los compañeros que viajaban con Pablo empacaron sus maletas y comenzaron su viaje de casi de 65 millas a Jerusalén. Y leemos que algunos de los creyentes de Sarea los acompañaron porque los llevaron a la casa de Nansón, un creyente maduro en Cristo que era de Chipre, pero que ahora vivía ya sea cerca de Jerusalén o en la ciudad de Jerusalén. Y se quedaron con él. Y después de saludar a los hermanos en Jerusalén, Pablo y sus amigos fueron bienvenidos. Hermanos, lo que hemos estudiado hoy es muy revelante y práctico, porque encontraremos todo tipo de obstáculos que pueden amenazar nuestro deber a obedecer al Señor. Obstáculos que te paran para hacer la voluntad del Señor en tu vida. Como creyentes que tienen buenas intenciones, pero no te dan consejos bíblicos, pues no sigas los consejos de ellos, no los escuchas. O hasta queridos, incluso familiares o amigos, intentarán convencer que abandones la voluntad de Dios para tu vida, pero no les escuches. Y hasta tu propia carne luchará contra ti para obedecer a Dios. Pero por el temor de sufrir, no lo hagas, no te rindas a este miedo. Sigue el ejemplo de Pablo y saca fuerzas de su valentía. Si él estaba valientemente decidido a seguir al Señor, incluso en los lugares más peligrosos, tú también puedes hacer la misma cosa como Pablo. Como dije al comienzo de ese mensaje, no permitas que el miedo te retenga como un rehén. Resiste la tentación de preocuparte por tu seguridad o los riesgos que implica seguir a Cristo. Simplemente haz lo que la Escritura te ordena hacer y confía en que Dios te dará su gracia, sí que te importe lo que suceda. Si no conoces a Cristo y si sos una persona que estás dando consejos que no es bíblica, para de dar consejos. Tenemos que confiar en Dios y no poner a escuchar las mentiras de otras personas. No hay que hacer eso, hermanos. Si no conoces a Cristo y estás mirando o estás aquí, no lo conoces como tu Salvador. Y yo sé, algunas personas han estado aquí escuchando la palabra. Te ruego que no pase un día más, que no te arrepientas de tus pecados y vuélvete a Jesús y pon tu confianza en Él por la muerte que Él fue en la cruz para tu salvación. Eso es lo que importa, es saber a Jesús. Ahora es el día de salvación para ti y no dejes que un día pase más. Y si quieres hablar con uno de nuestros ancianos sobre esto, entonces ven al principio y yo te voy a dirigir a uno de nuestros ancianos. Sí, por favor, vente al frente del servicio. Sé obediente, no dejes que nadie o nada te, te quite de la voluntad del Señor. Hay que orar. Padre, gracias porque el apóstol Pablo, por su ejemplo, Señor, gracias por su valentía. Y necesitamos con esta pandemia
que a veces el temor los puede agarrar. Y oramos que seamos gente que confía en ti y gente que va a hacer lo que es correcto, que es parte de tu Biblia. Y ayúdanos, Dios, a ser consciente cuando tengamos obstáculos. Y aunque personas tengan buenas intenciones, o familia, o amigos, o hermanos creyentes, que los digan que hagamos cosas que no son parte de las escrituras, ayúdalos a tener sabiduría para no dejar que ellos los mueven. Y que nosotros podamos decir, no, vamos a obedecer a Dios, especialmente por las escrituras. O personas que también que tienen temor de la persecución, ayúdalos para no tener temor y ser rehenes de este temor. Y que podamos mirar a hombres como Pablo, a otros hermanos dentro de la palabra tuya, que nosotros podemos aplicar los mismos principios que ellos hicieron. Tú abre el corazón a personas que no tienen a Jesús en sus vidas y que tú te reveles en ellos. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.